Listo. Ok, bueno, como tal es una explicación muy básica o muy práctica de lo que son las redes neuronales. Entonces vamos a ver dos en particular, que es las redes neuronales profundas, totalmente conectadas, redes neuronales convolucionales. Ahora, vamos a trabajar en un caso práctico que es un clásico de clásicos cuando hablamos de redes neuronales de cualquier tipo, que es el de clasificación. Buenas tardes. Entonces, Vamos a mover el mobiliario de aquí, se va a llevar al siguiente edificio. ¿Hay problema con que lo meta? Estamos en su final. Ok, va. Gracias. ok. Y de manera rápida, pues lo único que tenemos aquí que se observa es... Hola, disculpen la molestia, pero ya vamos a sacar sus monedas. Vamos a estar casi casi. Les voy a mover por aquí para poner atrás. Ok, que bueno, muy rápido para terminar, que puedan acabar aquí. Aquí es la definición de dónde viene las redes neuronales, que se basa en el origen biológico, a partir de la neurona como tal. ¿Y cómo funciona la neurona como tal? Es a través de las dendritas, entra información, la neurona la procesa la información y tiene una salida de la información por el axón se llama. Ahora, aquí tenemos el primer modelo de red neuronal que se basa en una sola neurona llamado perceptrón. Que en la parte de arriba tenemos la relación de la neurona biológica y en la parte de abajo la neurona artificial. Por ejemplo, en las entradas, que son nuestros datos, en la neurona biológica viene siendo la parte del axón, en la sinapsis de la neurona son los pesos, que es la transformación que hacemos de los datos, en el cuerpo es la suma de estas multiplicaciones, de estos productos, y finalmente tenemos una función de activación que en la neurona biológica se relaciona con el cuello del axón y en la red neuronal artificial prácticamente es donde se agrega la no linealidad a los datos. ¿Por qué es necesario agregar no linealidad? Porque prácticamente la mayoría o casi todos los problemas de la vida real son no lineales. Entonces la función de activación lo que hace es eso, agregarle no linealidad al modelo. Bueno. Aquí podemos ver ya no solo una neurona, ya un grupo de neuronas que están totalmente conectadas, donde tenemos tres capas ocultas, una capa de entrada que serían nuestros datos y una capa de salida. Ahora, de manera un poquito más matemática, porque esto es matemática, si tenemos nuestros datos, tenemos m datos distintos con n0 características, de hecho aquí se ve m observaciones y n0 características, y nuestros datos son etiquetados, es decir, para cada dato n0 tenemos tenemos una etiqueta en y. Ok. Tenemos un conjunto de parámetros, que nuestros parámetros como tal son los que operan o los que multiplican a nuestros datos, y el modelo en general es h sub teta de x, que prácticamente lo explico rápidamente. Aquí tenemos que los datos iniciales se multiplican por la primera matriz de datos. A eso se le suma una traslación. A toda esa salida se le aplica la primera función de activación, que es sigma 1. A toda esa salida se le vuelve a multiplicar por la matriz de datos 2, W super 2, se le vuelve a agregar otra desviación, a esa se le vuelve a aplicar otra función de activación y así sucesivamente. Bueno. Entonces, ya que tenemos cómo funciona una red neuronal, lo único que vamos a hacer ahorita es programarla. Ok, entonces, importamos todas las librerías que nosotros utilizamos prácticamente PyTorch para todos nuestros trabajos y los vamos corriendo. Ok, me voy a saltar estos dos porque lo único que es, algunos tienen problemas con las paqueterías, entonces se desinstalan y se activan las actualizadas,
pero como ya lo tengo hecho, nos saltamos directamente a cargar los datos. Como les comenté, podemos notar que la base de datos que importamos es MNIST. Esta base de datos lo que consiste son alrededor de 60,000 imágenes de dígitos numéricos del 0 al 9 que ya están etiquetados. Entonces, por ejemplo, ahorita los vamos a ver. ¿Por qué esta base de datos? Porque es la más clásica cuando estamos empezando a trabajar redes neuronales. Incluso cualquier problema de clasificación es un problema muy general. Entonces, los importamos. En esta línea lo que hacemos es separarlos por un conjunto de entrenamiento y sus etiquetas. Un conjunto de prueba y etiquetas. Y aquí los visualizamos. Déjame los corro. Listo. Aquí podemos verlos. Por ejemplo, este es un dato, que es una imagen con un 5 y su respectiva etiqueta. Después el 0 y su etiqueta, 4 y su etiqueta, y así sucesivamente. Todos los datos están así. Ok. Lo siguiente es definir el modelo como tal. Definimos una clase que se llama DNN, de redes neuronales profundas. Se hace el constructor y definimos el tamaño de capas, el número de capas que va a tener. Este es L. La función de activación que vamos a utilizar, que para este caso es la sigmoide, hacemos una lista que va a incluir todas las capas y empezamos a construirla. ¿Qué es lo que hacemos? Le ponemos un nombre a la capa y decimos de qué tamaño va a ser. En este caso es una lineal que va a tener como entrada n sub i y salida n sub i más 1. Inmediatamente después de la capa de parámetros, se pone la capa de activación, la función de activación, que también se etiqueta. Y después, lo único que hacemos es agregar la última capa, que es esta de aquí. Esta última lista lo que hace es darle un orden a todas estas capas y meterlo en una secuencia para que la red neuronal lo pueda procesar de manera más eficiente. Y usamos el forward, que el forward es la evaluación hacia adelante. Damos los datos y empezamos a evaluar como en el modelo que hicimos anteriormente, H sub teta. Pero, como todos sabemos, en los procesos de redes neuronales lo que ocupamos es el entrenamiento de la red para que ésta aprenda de los datos. Entonces, aquí la tenemos. Utilizamos como función de error el cross entropy y aquí yo agregué diferentes tipos de optimizadores, tanto el SGD, el ADA, RMSProp, el ADA-Graph y ADAM-W. Agregué todos estos por si se quiere utilizar cualquiera. Para este caso vamos a utilizar el ADAM, que es de los más comunes y que mejores resultados tiene en general. Y en esta parte, las épocas prácticamente es un paso en la optimización. Entonces, la época es de donde estoy, de los parámetros actuales que tengo, los optimizo, tengo unos parámetros nuevos y esa es una época. Entonces, nosotros podemos dar las épocas que necesitemos para irnos acercando al mínimo local. Entonces, toda esta parte de aquí es el entrenamiento. Y en esta parte tenemos la evaluación. Prácticamente nada más para saber qué tan acertados estamos. Lo único que hacemos que es ver a cuántos le atinamos, ya cuando hacemos la evaluación del nuevo modelo, ya con los pesos optimizados, y ver ya a cuántos les estamos atinando. Y se hace un promedio de datos. Me voy a poner a correrlo. Entonces, ya que tenemos cómo definimos la red neuronal, cómo la vamos a entrenar, ahora lo que tenemos es qué datos le vamos a poner. Por ejemplo, podemos elegir el número de neuronas que queramos. Para este caso vamos a entrenar nada más una red neuronal con una sola capa oculta. Vamos a ponerle más neuronas. Vamos a ponerle 500. Y vamos a ponerle épocas unas 10. La capa de entrada
son nuestras imágenes que tienen un tamaño de 28 por 28, por eso está 28 al cuadrado. Son imágenes muy pequeñitas. La capa de salida tiene que ser 10, porque es como nos lo clasifica. Tenemos 10 números, del 0 al 9. Entonces, por eso tenemos una capa de salida del 10. Definimos el modelo con la capa de entrada, el número de neuronas y la capa de salida. Y finalmente, lo que hacemos es agarrar los datos y en el caso de las redes neuronales totalmente conectadas, se necesitan aplanar los datos. ¿Por qué? Porque esta red neuronal no detecta la imagen en la estructura matriz. ¿Qué se tiene que hacer? Aplanar es, digamos, agarramos la primera fila, después la segunda fila la pasamos donde termina la siguiente fila y así nos vamos con todas las filas. Entonces, al final pasamos de una matriz a un vector. En este caso, eso es la acción. Ok. Y lo único que queda aquí es ejecutarlo. Llevamos la primera época. Tenemos una precisión hasta este momento de 18.17 en el entrenamiento y en el de prueba 18.29. En la siguiente época tenemos una precisión en los datos de entrenamiento del 22.57 y en los datos de prueba 22.59. Y esperamos a que terminen. Quinta época, sexta época. Octava. Una más. Ok, listo. Tenemos en la época 10, hasta este punto, con 500 neuronas, una sola capa oculta, llegamos a tener un 64% de precisión en los datos de entrenamiento y un 65% en los datos de prueba. ¿Qué quiere decir? Que prácticamente, si le damos un dato nuevo, tenemos hasta este punto un 65% de probabilidades aproximadamente de que le atinemos el dato con nuestro modelo que hemos entrenado hasta este momento. De hecho, aquí aparece 65.14. ¿Y cómo se vio el proceso de entrenamiento? Las curvas de aprendizaje. Disculpa, ¿Vale? hasta ahorita con 500 neuronas fueron el 65%, ¿cierto? ¿Es correcto? Al inicio tú tenías anotado con 100 neuronas. Ajá. Cuando lo corriste con 100 neuronas, ¿cuánto daba de porcentaje? Se da un poquito, alrededor de un 22%. 22%. O sea, al aumentar las neuronas, sí aumenta la mayor cantidad del porcentaje. Sí, mejora, claramente. Se hace más robusto el modelo. Ok, gracias. Entonces, las curvas de aprendizaje se puede ver aquí, y aquí estamos viendo cómo empieza a mejorar su precisión, desde que realmente es casi aleatorio las respuestas, hasta que ya realmente tienen un poquito más de sentido sus aproximaciones. Entonces, hasta aquí lo único que vimos son las redes neuronales totalmente conectadas, y ahorita nos pasamos a redes neuronales convolucionales. Ahora, ¿por qué agregamos redes neuronales convolucionales en este apartado? Porque también funciona, de hecho, estas se crearon exclusivamente para la visión por computadora, para trabajar datos que son ya sea videos, imágenes o de este estilo. ¿Y en qué se basan totalmente estas redes neuronales? En una operación que se llama convolución, que lo único que hace es filtro. Este filtro multiplica cada dato correspondiente con la posición de la imagen. De hecho, supongamos que esta es una imagen, tiene tamaño 6 por 6. El filtro o kernel tiene un tamaño de 3 por 3. Para este caso, este filtro en particular agarra el 1, lo multiplica por el 3. Agarra el siguiente 1 de la siguiente fila y lo multiplica por el 1. Así sucesivamente con todos los datos del kernel, y al final lo que hace es sumar esas operaciones. El resultado de aplicar este filtro es -5. Este mismo caso se utiliza para todos los datos, se va mapeando el filtro por toda la imagen
y obtenemos este resultado, que se le llama mapa de características. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Que con la operación convolución y con los filtros, empezar a extraer características de la imagen. Se pueden poner múltiple cantidad de filtros para la primera capa. Por ejemplo, este es un filtro y esta es una capa de características. Pero, por ejemplo, en esa misma capa podemos tener 2 filtros. Tendríamos 2 capas de características. N filtros y tendríamos N capas de características. ¿Qué pasa con este proceso? Que puede crecer mucho. Bueno, para empezar matemáticamente, tenemos aquí la función de convolución. Para una salida del píxel X, Y y el canal que nosotros deseamos, aquí a lo mejor vale la pena explicarlo. Las imágenes, por ejemplo, a color, tienen 3 canales. Uno para el rojo, uno para el verde y uno para el azul. A esto se le llamamos canales. Pero en la convolución, después van a ser canales también el número de filtro que tengamos. Ahora, entonces el XY nos va a decir qué píxel es. Por ejemplo, el 0,0 sería el píxel de la esquina. Y así sucesivamente. Entonces, las sumas van en el número de los canales que tengamos. Y, de hecho, aquí lo podemos ver. Un poquito más abajo. Tenemos H sub F y W sub F es la altura y ancho del filtro. Cout es el número de canales de salida. Cin es el número de canales de entrada. Fij, C, comilla y coma C es el valor del filtro en la posición IJ del canal de entrada C comilla. Que prácticamente de manera matemática es lo que les mencioné anteriormente. Multiplicar el valor del filtro en la posición XJ y hacer las sumas. Ahora, como el tamaño crece por el número de filtros que tengamos, lo que se hace en estos modelos es aplicar una reducción de dimensionalidad. Acá tenemos 2 ejemplos. Uno es el max pooling y otro es el average pooling, que es el máximo y el promedio. ¿Qué hace este? Toma una región y toma aquí el máximo. De este lado, toma una región y toma el promedio. Entonces, aquí, por ejemplo, podemos notar que pasamos a la mitad de la cantidad de la dimensión original. Por ejemplo, aquí tenemos de 4x4 y después de aplicar max pooling, tenemos uno de 2x2. Similarmente con el promedio. ¿Y cómo se ve un proceso completo de convolución? Pues bueno, tenemos una imagen de entrada, se le puede aplicar un número que queramos de filtros a la primera capa, por ejemplo aquí 32 filtros de 3x3, y como salida tenemos un grupo de 32 mapas de características de 28x28 por 1. Cuando se aplica la convolución, en este momento de nuestro proceso de redes neuronales, se aplica la función de activación. Después se aplica la reducción de dimensionalidad y esta sería la salida de la primera capa convolucional. Entonces, creo que se repitió esta. Ok, se repitió esta. Pero ¿qué se hace? Se vuelve a repetir en los siguientes procesos, en las siguientes capas, lo mismo. Se pueden aplicar nuevamente más filtros, se aplica la función de activación y una reducción de dimensionalidad. ¿Y qué pasa? Al final de la red de las convoluciones se tiene que aplicar una función totalmente activa, conectada como la primera que vimos, para que nos dé la clasificación de los datos. Ahora, de aquí es una red ya conocida que se llama LenetFi. Esta de aquí es de las primeras que se hicieron y que mejores resultados tuvieron para la detección de características. ¿En qué consiste? Tenemos una entrada, en este caso de 32x32. Tenemos una convolución con filtros de 5x5.
nos da esta salida. Después se aplica un submuestreo o una reducción de dimensionalidad. Se vuelve a aplicar una convolución de 5x5 con filtros de 5x5. Después se vuelve a tener un submuestreo. Finalmente, otra convolución de 5x5. Y al último, una totalmente conectada de 120 neuronas. Como la primera que cambiamos de 100 a 500, esta última es de 120 neuronas. Y bueno, el código. Ya como ya tenemos las paqueterías, ya tenemos los datos ya registrados, nada más registramos aquí o codificamos la red neuronal. Aquí usamos, como les mencioné, el NetPy. Y entonces aquí aparece la primera convolución, tiene un canal de entrada y 6 de salida. Y los filtros son de 5x5. Se aplica ReLU como función de activación y se aplica Max Pooling de 2x2. Después, para la segunda capa, entran 6, porque de hecho acá salieron 6 en el primero, entran 6 y salen 16 canales. Y otra vez, filtros de 5x5. Nuevamente ReLU. Y otra vez aplicamos un 2x2 de Max Pooling. Después tenemos una entrada de 16 y una salida de 120 canales con un kernel de 5x5 y aplicamos ReLU. Y para este punto metemos aquí la red neuronal totalmente conectadas, que va a tener como entrada 120, va a tener una capa oculta ahorita de 84 para este caso, y salida 10, que volvemos al principio, que es del 0 al 9. Se hace el forward. Después de que acaban las convolucionales, tenemos que volver a aplanar los datos y correr también la totalmente conectada. De que lo ejecuto. Ahora, entrenamos los datos. Esta prácticamente es igual que el código anterior. Lo único que cambia, pues, es el modelo que agarramos. Ya no es uno de totalmente conectado, sino es el convolucional. Lo mismo, las épocas y la evaluación del modelo. Entonces aquí decimos, agarramos la NetPy y agarramos ahorita de momento 5 épocas. Y corremos. Para la primera época, ya tenemos una accuracy, una precisión de 66.53% y uno de prueba de 67.46%. Para la tercera época, 70.3 en el de entrenamiento y 70.92 en el de prueba. Y para última, este código, y teniendo en cuenta que nos marcó... me equivoqué, no sé en cómo se lo regresó. Ok, pero lo que dice es que al final lo que tuvimos es un 73% de entrenamiento y prueba 73.62. Solo con 5 épocas obtuvimos muchos mejores resultados que en el caso de totalmente conectado con 500 neuronas. ¿Por qué con un ejemplo simple, con pocas épocas, tenemos mejores resultados? Por el tema de que es más robusto este modelo y que para eso se hizo, o sea, sí puede agarrar los datos espaciales, a diferencia de la red neuronal totalmente conectada, que es de vectoriza. Y listo. Déjenme más corrijo para correr este código sin que nos aparezca el error.
Vamos a ver si graficamos las curvas de aprendizaje. Ok. Bien. Pues si se fijan, pues también. El modelo va aprendiendo los datos. Y la diferencia del otro es que aquí desde el inicio ya empezamos con un 74% de precisión. ¿Hasta aquí? ¿Dudas? ¿Sí? Bueno, no soy experto en redes neuronales, Ujú. pero, o sea, estás haciendo un preproceso para después hacer tu entrenamiento, Mm, mejor dicho, ampliando el modelo, haciendo una convolución, ¿no? Una operación. no, lo que pasa es que la convolución es la que nos va a generar los mapas de características, que para relacionarlo con la red neuronal totalmente conectadas, el mapa de características vienen siendo los pesos, los W super 1, super 2 que vimos en el modelo totalmente conectado. Bueno, esta convolución lo que nos genera son esos pesos. Ah, ok. Mm, Y esa, bueno, yo intenté entender del gráfico que tenías y lo hacías la convolución con una matriz de 3x3. Eh, ¿Eso es arbitrario o tú? ¿Está aquí? Ajá, el kernel es arbitrario. Como todas las de estas redes neuronales, la inicialización de los parámetros sí es arbitraria. O sea, puedes de antemano darles ciertos parámetros si tú ya sabes más o menos por dónde va el problema, pero inicialmente son arbitrarios. De hecho, pequeñitos, más o menos entre 0 y 1, es lo que inicia. Con los pasos en la optimización es cuando se empiezan a modificar estos pesos pues para ajustarse al modelo, a los datos más bien. Pero sí, son arbitrarios inicialmente. Ok, y esa operación la estás haciendo por bloques, ¿no? Entonces agarras primer bloque, haces convolución con el filtro Uh-huh. y después te mueves una columna. Sí, se le llama, ¿cómo se llama? Pero hay varias formas de hacerlo. Como tú dices, es recorrerme uno hacia la derecha, sería el siguiente valor que sería este -4 de aquí. Ujú. De hecho, déjame poner este de aquí. Creo que no se ve. Pero este -4 Ujú. sale de habernos recorrido esta sección roja, por ejemplo, de estar entre 3 y este 2 de aquí, lo recorremos entre el 0 y el 5. Ok. Creo que se llama padding. No me acuerdo. Pero al hacer estos recorridos es cuando tenemos este mapa de características, que si te fijas, reduce la dimensionalidad por el tema del tamaño del kernel. Podemos ampliar el tamaño del kernel o podemos saltarnos más de un renglón, de una columna, como tú mencionas. O incluso hay algo que se llama agregar un margen si queremos conservar el tamaño de la salida. Pero ya eso va a depender del problema que queramos optimizar. Es cómo nos trasladamos, el tamaño del filtro, y si agarramos un margen, por ejemplo, de ceros, para conservar los datos de la orilla. Sí, porque a primera pensé que nomás ibas a agarrar como bloques, ¿no? Entonces, primer bloque, segundo bloque, tercer bloque y cuarto bloque. Por No, eso sí. no había entendido cómo te salía toda esa matriz de 4x4. En este caso, sí. En este de aquí, sí salta de uno en uno. Ok, gracias. No, pero no. Ok. Hola Giovanni, también una pregunta. Tú nos estabas mostrando cómo el porcentaje de acierto con una prueba, ¿cierto? Otra vez, ¿verdad? Tú nos mostraste un porcentaje al final del acercamiento hacia la prueba que tú tenías, a la última gráfica. La última gráfica. Ujú. ¿Esta de aquí? Sí, de la Ajá. precisión que tiene del entrenamiento con la precisión de prueba, ¿cierto? Ajá. Ok,
Aquí es porque tú ya conocías los resultados, supongo. O no conocías cómo sacar la precisión. Es mi duda. No sé si entiendo la pregunta. ¿Cómo saber que ya conocí los resultados? Sí, para saber cuál es la precisión que tienen. ¿Cómo sabes que es correcto o no la precisión? O sea, ¿con qué lo comparas? Pues, Ah, ok. Lo que pasa es que ya ves que cada dato está etiquetado. O sea, nosotros sí sabemos cuál es la respuesta correcta a cada dato. Ahora, cuando nosotros evaluamos el modelo con los parámetros que estamos optimizando, se supone que la evaluación se aproxima a mis datos que están etiquetados, nuestros Y. Ahora, la precisión se hace comparando el resultado que tuvimos con la etiqueta que sabemos que ya es. Entonces, para este punto sabemos si está bien o está mal. Contabilizamos las que estemos bien. Entonces, esa contabilización en porcentaje nos da nuestra accuracy. Ok. ¿Sí más o menos responde la Sí, pregunta? sí. Ok. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Yo, también te digo, no soy nada de redes neuronales, pero, o sea, ¿cuál es la diferencia entre el entrenamiento y la prueba? Ah, ok. Lo que pasa es que nosotros primero separamos los datos de prueba de entrenamiento y de prueba. Con los de entrenamiento agarramos todos los datos y con eso vamos optimizando los parámetros. Ok, Y los de prueba se podrían pensar como datos que la red neuronal nunca ha visto. Serán los datos nuevos. ¿Por qué se hace esto? Porque puede ser que que cuando entrenemos la red aprenda muy bien de los datos que nosotros le pasemos, pero al momento de que le pasemos datos nuevos, nos dé basura, pues. O sea, sí aprendí mucho de la información que me diste, pero al momento que me das datos nuevos, no sé qué es, no sé generalizarlo, se podría decir. Esto se puede ver como, alguna vez nos explicaron como la prueba. No es lo mismo cuando estudias un examen, saberte las respuestas de memoria, que aprenderte el problema. ¿Sí? Entonces, aprenderte las respuestas de memoria quiere decir que en tu examen, en tus datos de entrenamiento, puedes sacar 100. Pero cuando te llega un examen con diferentes preguntas, a lo mejor lo truenas, que quiere decir que no aprendiste realmente de los datos, solo te los memorizaste. Por eso esa separación. entonces en ese ejemplo, o sea, tu entrenamiento es más bajo que la prueba. Bueno, Aquí, o sea, tu porcentaje de prueba, ajá, que son los datos nuevos que no conoce la red, ajá. están por debajo de la precisión de los datos de tu entrenamiento. O- De hecho, aquí se podría hacer como que de hecho, los datos nuevos está dando mejores resultados que los mismos datos de ok. entrenamiento. Va. Pero está muy cercano, de hecho, de 74% a 75%. De hecho, los de prueba, entrenamiento, sí, es correcto. Se podría leer así, ajá. Sí, está. Sí, está. Se me hizo extraño eso. Gracias. Por ejemplo, aquí tenemos un caso contrario. De hecho, en este punto, sí, los de entrenamiento y los de prueba también pasa lo mismo. Hay un punto en el que hay mejor resultados al momento de probarlos que entrenarlos. ¿Alguna otra Puede pregunta? ser que haya redundancia de información en la prueba y que por eso pueda tener mejor desempeño. ¿A qué se refiere con O sea, redundancia? que de alguna manera los datos que tienes para prueba sean más o menos los mismos que los del entrenamiento. Sí, en teoría se supone que sí porque todos son parecidos. Tampoco le vamos a meter datos muy distintos de los que son. Ujú, Solo como son aleatorios, ujú. incluso la división de los datos, todos son un grupo, y con un grupo yo entreno y con el otro parte pues yo entreno. Sí se van a parecer, o sea, todos los datos se parecen. Mm, Hay justo como para evitar o sea, este comportamiento es que está como medio raro, pues. Entonces hay una prueba que se hace, que se llama 10 cross fault o una cosa así, donde agarras tu conjunto completo Ujú. y tomas solamente o sea, lo divides en 10 partes, ¿no?
Y entonces tomas una parte y la quitas del entrenamiento y de lo normal, ¿no? O sea, lo quitas del entrenamiento, entrenas y luego pruebas con este décimo de los datos. Y luego haces lo mismo, pero tomando el siguiente segmento. Y así te vas. Entonces haces como 10 pruebas en donde cada una vas quitando solo un décimo del conjunto y con eso pues checas este comportamiento estadístico para medir la precisión. Y eso es como un poco más justo porque te ayuda a que no hayas elegido como mal, por decir, digo, entre comillas, pues, que no hayas elegido como con cierta ventaja, sin querer, el conjunto de entrenamiento o el conjunto de prueba, ¿no? Sería algo parecido como, no me acuerdo cuál es el nombre real, pero que se van agarrando secciones de los datos para ir entrenando. ¿Cómo se llama? Ese modelo. Que agarramos todos los datos, agarramos secciones pequeñas, entrenamos, después agarramos otra sección pequeña y entrenamos. Sí, nada más, bueno, es más o menos la idea, nada más que esto no lo haces como durante el entrenamiento, haces como la prueba completa. O sea, entrenas y todo, sí, o sea, donde lo divides por batches, ¿no? Batches. Ajá. Sí, no, esa es otra, bueno, eso se puede hacer también, pues, ese es como para el método de optimización. Ujú. Pero, digamos, hace la prueba completa, o sea, como si fueran corridas independientes, pero vas eligiendo, cada vez un décimo distinto del conjunto. O sea, es como hacer 10 pruebas, Ujú. donde cada vez vas quitando un conjunto distinto de prueba. Ok. Y ya, y entonces con eso, pues, checas el resultado completo en las 10 pruebas. Una pregunta de eso. ¿Los datos que quito, los sustituyo con los datos que no había agarrado inicialmente o entreno con uno más pequeño? Perdón, o hago el proceso con uno más pequeño. Sí, Cuando o sea, agarro quitas un décimo Ajá. y haces el entrenamiento y completo. todo, o sea, normal, ¿no? Y este décimo después lo utilizas para probar, Ok. ¿sí? O sea, igual, ¿no? Y luego quitas el siguiente décimo Y ahora y otra vez vuelves a hacer lo mismo. O sea, entrenas con lo que digamos, le vas quitando uno a la vez. Y o sea, básicamente es como correr lo mismo 10 veces, nada más que te aseguras de que cada vez que corres estás tomando un conjunto diferente de datos de prueba. Ok. Y sí, porque se ve raro. No, ok, bueno, A ver, gracias. a ver. No, sí, sí, sí sale todo bien. Sí, no es extraño. Es curioso, pero sí está bien todo. Ok, ¿alguna otra pregunta? Los que están Los que están conectados, ¿alguna pregunta? tienen acceso ellos al código para. De hecho, aquí arriba les puse un QR Ok. que se pueden meter a. Creo que no se ve bien, pero si quieren, ahí está. Ah, no se ve. Ese no se ve. Ah. Deja. Pantalla completa. Ahí se abre. Listo. Ok, ahí está el código por si gustan checar el trabajo de Giovanni. Y mientras le agradecemos a Giovanni por su plática. Muchas gracias. Gracias.